interpretar las irritaciones y las hostilidades. Veremos mañana qué solución diplomática hay en el gobierno peruano. Pero estamos acá para conversar con Farid Cajat y ver el contexto político, no solamente diplomático, de esta crisis, si se le puede llamar así. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué le parece que se debería hacer para evitar que haya más daños que beneficios con esta situación? A ver, yo leyendo la Constitución, no siendo abogado, pero digamos, a mí me parece que los términos son claros, no queda mayor posibilidad que la de conceder el salvoconducto para que salga del país. O sea, yo no tenía el artículo en mente, pero es el 36, lo revisé antes de venir, dice que el Perú acepta o reconoce la institución del asilo, pero además dice que acepta la calificación que hace el Estado asilante de la persona que solicita el asilo. Y en ese sentido el tema no es en realidad si Betsy Chávez merece o no el asilo. El punto es que a quien les corresponde decidir si lo merece o no es a México, al margen de si lo hizo de manera debida o no. Además, el país que otorga el asilo no debe explicaciones al país del cual proviene la persona que solicita asilo. En ese sentido, yo no veo mayor margen para otra decisión que no sea conceder el salvoconducto, que además esta misma mayoría del Congreso, porque habría que ser claros, acá gobierna la mayoría del Congreso. Este mismo gobierno, en buena medida, concedió en el caso de tanto la esposa de Pedro Castillo, que también tenía cargos penales en su contra, como en el caso de, la esposa Nadine Heredia, que no tenía cargos, tenía condena. O esa misma mañana se produjo la cautela, ¿no? Creo que sí, pero el tema es si ese era el argumento para no conceder el salvoconducto. En esa ocasión se concedió de cualquier manera. Se podría decir que era otro gobierno. Yo creo que nos gobierna la mayoría del Congreso y que no hay mayor distinción entre Gerí y Boluarte, pero dicho sea de paso, yo creo que Boluarte llegó al gobierno constitucionalmente. Pedro Castillo intentó un golpe de Estado. Quienes no creían que llegó constitucionalmente al gobierno era la mayoría del Congreso, que dijo que ganó con fraude. 1, 2, dijo que debía ser vacada, la llamaban Dina Dinámica y Dina Dinamita. Y 3 la vacó de mala manera en cuestión de horas sin darle la oportunidad de defenderse. Yo creo que nunca debió llegar al gobierno, creo que debió convocar elecciones anticipadas, pero si la vas a destituir creo que tenía derecho a la defensa y la verdad decir que se presenta en un mismo día el pedido de vacancia, se discute y esa misma noche tiene que presentar su defensa, no satisface los requisitos para una vacancia, ¿no? Lo que dice usted sobre el artículo 36 de la Constitución es exacto, de la misma manera que el tenor del Tratado de Caracas. Sin embargo, es verdad también que hay un artículo, creo que es el 3 o el 4, que dice explícitamente que no es lícito conceder un asilo a alguien que sea objeto de un procedimiento penal por delitos comunes. Es cierto que después se dice que el que califica de qué se trata es el Estado asilante y no el territorial, pero el artículo existe y es lo que ha generado alguna confusión y sin duda ha ofrecido una brecha a quienes quizá por razones menos jurídicas que políticas quieren que no se le dé el salvoconducto. Bueno, ¿y qué se quiere? Que esté durante años en la Embajada de México. O sea, básicamente, si el punto no es una perseguida política, ha cometido delitos por los que tiene que responder ante la justicia, nada ayudaría más al caso de presentarla como una perseguida política que condenarla a estar encerrada en una embajada durante años, como recordemos ocurrió con Aya de la Torre, por el caso de Aya de la Torre es que existe en la normativa que tenemos ahora. Claro. Sí. Bueno, entonces eso es lo que nos puede decir. ¿Qué significa que el Parlamento apruebe una declaración llamando a persona non grata a la jefa de Estado de México? Nada. Cuando uno ve la Declaración de Viena, nuevamente, yo no soy abogado, pero uno para ser analista político internacional también estudia normas elementales de derecho internacional. Primero, la figura de la declaratoria de persona non grata, quien emite la declaración es el Ejecutivo, no el Congreso. Y no es para mandatarios de otros países.
y mucho menos para gente que ni siquiera es parte del gobierno, como fue el caso de Evo Morales, al que también se le llamó o se le calificó como persona non grata. Es para representantes diplomáticos del otro país, a los cuales por eso se les conmina abandonar el territorio o se les impide el ingreso. Entonces, no es para lo que fue concebida la figura, lo que ha hecho el Congreso. Ahora, es una declaración política. Ese es el valor que tiene, pero no tiene ninguna implicación jurídica. Muy bien, hablemos entonces de otro aspecto internacional, que es la elección en los Estados Unidos de un joven de origen indio y habiendo pasado su infancia en Uganda. Emigraron musulmanes chiitas de la India a Uganda. Es una persona que reúne muchas sangres y muchas experiencias, que ha pasado una larga temporada como joven en un barrio tradicional de New York, antes de ser elegido el más joven alcalde de la historia de esa gran capital financiera del mundo, como es Nueva York, en cuyo discurso de victoria la noche del martes dijo que él en efecto era joven, era socialista y era musulmán. Y no sentía necesidad de pedir perdón por ninguna de esas tres razones. Explíquenos usted por qué se vio obligado el señor Mamdani, con cierto humor, a referirse a esta triple caracterización. Bueno, pues veamos lo que dice Trump, o si queremos... Decía antes de la elección, ¿no? Porque fue muy duro antes, pero después estaba un poquito más callado. Bueno, el tema con Trump es que lo que declaró que pretendía hacer en caso de que ganara Mamdani era totalmente ilegal. O sea, detenerlo, extraditarlo o expulsarlo en realidad, porque no es que alguien esté pidiendo su extradición, o que porque no está de acuerdo con su filiación política lo puede privar de fondos federales. O sea, claramente las cosas que decía Trump eran ilegales. Eventualmente, si intentase llevarlas a cabo, un juez podría haberlo impedido. Y creo que para extraerlo acá, el congresista Muñante dice que es comunista e islamista radical. Y uno se pregunta, ¿qué sabe el congresista Muñante de esos términos? Un comunista es ateo por convicción. El comunismo predicaba el ateísmo militante. Un islamista radical cree en Dios y mata en nombre de Dios. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento, dicho sea de paso, en el que dice creer el congresista Muñante. Entonces no puedes ser comunista e islamista radical. Lo puedes acusar de una cosa o de otra, pero no de ambas a la vez. En cuanto a su fe islámica, hizo campaña en bares. Toma alcohol, su esposa, digamos, viste a la moda occidental, defiende derechos de minorías sexuales, defiende la agenda feminista. ¿Qué islamismo radical puede ser compatible con esa agenda? En cuanto a que sea comunista, no propone absolutamente nada. Ahora, si es bueno o malo es otra historia, pero no propone absolutamente nada que no exista en países europeos. Sea el tema de transporte gratuito, sea el tema de control de los alquileres de vivienda. Ahí hay gente que dice que probablemente si eso no va acompañado de un programa de construcción masiva de nuevas viviendas, puede ser contraproducente. Yo tiendo a coincidir. El punto no es, por ende, si lo que propone es bueno o malo. Finalmente a mí no me corresponde calificarlo. Yo no vivo en Nueva York, pero no propone nada que no proponga un socialdemócrata. Sí, pues. Ahora bien, una cosa que me ha llamado la atención es el origen familiar de Zoran Mamdani, porque uno descubre que su padre es un académico de mucho nivel, especialista en temas postcoloniales en Uganda, que es uno de los grandes países africanos naturalmente, y que la madre es una cineasta que ha jugado un rol importante en el auge que la industria del cine tiene hoy en la India, que es el primer productor mundial de películas. Y cuando ha emigrado a los Estados Unidos con su bebé, el hoy alcalde de Nueva York, alcalde electo, también ha participado en la creación cinematográfica en un país tan competitivo como Estados Unidos, con grandes actores, de manera que se trata de dos padres, si bien de origen de la India y con un establecimiento profesional largo en Uganda, son personas sumamente cosmopolitas. Sí, ahora, yo por eso creo que él menciona su carácter de inmigrante, musulmán y socialista,
porque su discurso va dirigido a estratos populares neoyorquinos a los que él no pertenece. O sea, lo que no puede reivindicar es provenir de la clase trabajadora, claro. Sí. Entonces, lo que lo acerca un poco a los sectores, digamos, menos favorecidos de la sociedad americana son estas otras características, pero no su origen socioeconómico, digamos, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, han habido otras elecciones el martes y en todas ha perdido Trump. Sí. Sobre todo en Nueva Jersey, en Virginia, ha habido una consulta también en California. ¿Qué cosa está pasando con el electorado norteamericano? A ver, probablemente sea temprano para leer mucho respecto a lo que viene el próximo año, aunque yo creo que es un indicio de que los demócratas tienen una buena probabilidad de ganar. Pero lo que habría que recordar es que no solo gana un izquierdista en Nueva York, ganan demócratas moderados en elecciones más importantes, en tanto son para gobernador de un estado, no alcalde de una ciudad, aunque claro, Nueva York no es cualquier ciudad, pero el tema es que ganan los candidatos demócratas más escorados a la centro derecha, más escorados a la izquierda. No ganan solo los candidatos de izquierda, de hecho la mayoría no eran candidatos de izquierda, y yo creo que ahí el factor Trump ha sido importante. Cuando uno ve primero, nivel de aprobación. El nivel de aprobación suele ser un buen predictor de la gestión presidencial, quiero decir, de tendencias electorales, ¿no? Y Trump es uno de los presidentes más impopulares durante su gestión de los que haya registro en décadas recientes, ¿no? No había registros, digamos, encuestas confiables llevadas a cabo regularmente hace 100 años, pero desde que hay este tipo de encuestas, es un presidente particularmente impopular, y cuando uno ve cómo vota la gente que desaprueba a Trump, casi bueno, 100% es demasiado, pero un 92 a 93% votan por los demócratas. Entonces, aunque Trump no le gusta admitirlo, podría terminar pasándole algo que le ha pasado a otros presidentes, y es que algunos candidatos de su partido en las elecciones de medio término tomen distancia de la gestión presidencial para que la impopularidad del presidente no los arrastre hacia abajo. Vamos a ver si pasa eso, o quizá lo contrario, que tengan miedo de alejarse de Trump y de verse perjudicados electoralmente de acuerdo a los estados en que ellos actúen. A ver, el Senado es una historia distinta porque solo se elige un tercio de los senadores, pero se elige a todos los miembros de la Cámara de Representantes. Si la aprobación de Trump sigue siendo tan baja, lo más probable es que... Tan baja es relativo, porque... Por eso digo, para estándares americanos. Entre los independientes, ¿no? Pero su base electoral conservadora la mantiene más o menos firme, ¿no? Pero por eso lo comparo con otros presidentes americanos. En Estados Unidos no tenemos presidentes con 3% de aprobación como Dina Boluarte. Pocos países. Estados Unidos, lo que es una catástrofe en términos, digamos, de encuestas, es tener un nivel de aprobación debajo del 40%. Y Trump bordea el 40%, ¿no? Entonces, para estándares norteamericanos es muy bajo. Y por eso, claro, pierde por diferencias de 2 dígitos, pero pierde por 13 o 15%, ¿no? No es que quepa dentro de lo posible que sean apabullados sus candidatos, pero todo parece indicar que él ha sido un lastre para su propio partido en estas elecciones. Hablemos entonces de un aspecto de la política de Trump, de su política internacional, que es la relación con Venezuela. Después de haber manifestado en otros momentos ciertos acercamientos, esos intereses vinculados al petróleo, ha pasado a considerar que el país es gobernado por una mafia de narcotraficantes. Y ha dicho hace poco que los días de Maduro están contados. Y esto se produce en un momento en donde hay bombardeos a embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el desplazamiento de una flota importante con buques de guerra potentes cerca de las aguas territoriales venezolanas. ¿A qué puede conducir esta situación? A ver, la forma en la que otros lo han puesto y con la que coincido plenamente es, viendo el despliegue militar que se ha hecho, es demasiado grande. O sea, uno no lleva un portaaviones, el portaaviones más grande del mundo y el más moderno, al Caribe para hundir lanchas, ¿no? De narcotráfico o de lo que fuera, porque además no hay prueba de que sean lanchas de narcotráfico. Pero, digamos, no movilizas esa cantidad de recursos militares para algo tan elemental.
pero tampoco has movilizado suficientes soldados como para una invasión terrestre. Por ende, la movilización tendría objetivos que están a medio camino entre estos ataques contra lanchas presuntamente portadoras de drogas y una invasión terrestre. ¿Qué puede hacer eso? Hay un margen para la interpretación. Podría no haber un ataque, aunque yo tiendo a creer de manera creciente de que sí lo va a haber, pero si es uno o más ataques... Un ataque, dices, no en el mar, sino en tierra firme. En tierra firme, sí. Contra objetivos militares o del Estado. Claro, el tema es que si tú dices, cosa que no dicen las investigaciones independientes, lo aclaro, pero si tú dices que Venezuela ya no es un Estado propiamente dicho, sino es un país del cual se ha apoderado un cartel de narcotráfico, atacar carteles o atacar al gobierno es indiferente, ¿no? Y en ese sentido la gran pregunta es si van a ser solo objetivos vinculados al narcotráfico o, más probable, objetivos que a los que se acuse de estar vinculados al narcotráfico, pero que a la vez sean, por ejemplo, objetivos militares. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno americano ha tomado en serio las declaraciones de militares venezolanos que están siendo juzgados por narcotráfico en Estados Unidos, que se han convertido en lo que llamamos colaboradores eficaces y que indican que incluso en cuarteles militares hay almacenamiento de drogas. Entonces, el ataque podría ser presentado indistintamente como un ataque político o no. Muchas gracias, Farid Cajat, internacionalista. Gracias por orientarnos en torno a estos tres temas que vamos a hablar con usted. La elección de un alcalde joven, inmigrante y musulmán en Nueva York, por una parte, el tema de Estados Unidos con Venezuela y también las elecciones que nuestro país atraviesa actualmente con el gobierno de México. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con un exdirector de la Policía